bienvenida a Emilio Manso y Paolo Ochoa. Ellos vienen de Casa Latina a hablar con nosotros para que los que nos escuchan conozcan los derechos para la compensación de los trabajadores por horas de enfermedad. Tema muy importante. Les damos gracias por haber venido el día de hoy y adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, que nada, buenas tardes por tenernos aquí, por invitarnos, y ojalá que la información que a continuación voy a proporcionar sea de mucha ayuda para la comunidad, ya que en estos días hay mucha inquietud de cómo son las horas de enfermedad, cómo funcionan, cómo pueden utilizarlas y cómo las adquirimos en el trabajo. Entonces, vamos a empezar porque todos tenemos los mismos derechos aquí en el estado. Es algo que siempre nos gusta mencionar, recalcar, que no importa la situación migratoria, no importa si hablamos o no hablamos inglés, todos tenemos los mismos derechos en el estado. Entonces, de la manera que se trabajan las horas de enfermedad es de que a partir de que usted inicia un trabajo, sea el trabajo que sea dentro del estado, por cada 40 horas trabajadas, usted acumula una hora de enfermedad. Esas horas se van acumulando y después de que, desde el primer día de trabajo, tú empiezas a acumular horas, pero las puedes usar a partir después de los 3 meses que tienes en la misma compañía o en la misma empresa. Entonces, la forma de usar las horas de enfermedades, ahora, por ejemplo, la gente que ha tenido COVID o ha tenido en cuarentena, si usted tiene horas de enfermedad, esas horas las puede usar para que se les sea pagado el tiempo que usted está en cuarentena. Algo que hay que aclarar bien, solamente se le puede pagar las horas que tenga acumuladas. Si usted tiene 40 horas y tiene que estar 2 semanas fuera, solamente pueden ser pagadas las 40 que tiene acumuladas. También de las horas, muchas personas, creen que si se termina el año y no de enfermedad, creen que el empleador darles un cheque con las horas de enfermedad, horas de un hijo enfermo, algún familiar enfermo, todo eso abarca lo que viene siendo las horas de enfermedad. Así es, Emilio, muchísimas gracias por la información y gracias por el espacio aquí que nos han brindado el día de hoy. También tenemos información acerca de la ley de ausencia familiar médica, que esa ley es una de las leyes más recientes aquí en el estado de Washington. Esta ley aplica como un seguro estatal médico para ciertas situaciones. Por ejemplo, si usted tiene alguna enfermedad grave o alguna lesión grave que se tiene que recuperar, o si algún familiar, necesitamos cuidar de algún familiar que ha sido gravemente lesionado o herido. También lo podemos utilizar para, por si tenemos un nuevo miembro de la familia, ya sea por un bebé nuevo o por adopción o por ciertas situaciones conectadas con la vida militar, de un familiar, ¿verdad? Entonces, ese es un seguro médico estatal, como mencioné, que funciona. Podemos tomar hasta 12 semanas pagadas libres, depende de la situación, para cualquiera de estos puntos que mencioné anteriormente. Desde el 2018 se nos empezó a quitar una pequeña porción de nuestro salario, así como funciona un poquito como lo que es LNI. Se creó un fondo, nos está quitando una pequeña parte de nuestro salario para cuando ocupemos por alguna de estas situaciones, podemos tomar esas semanas libres, como mencioné, son hasta 12 semanas libres pagadas. Funciona por medio del estado. Ustedes tienen que aplicar por medio de la oficina de empleo del estado de Washington. No funciona, por ejemplo, si el empleador no tiene que pagarles de su bolsa las 12 semanas. Ustedes tienen que aplicar por medio del estado, y si el estado califican, digamos, entonces pueden empezar a ser pagadas hasta las 12 semanas, ¿verdad? Si no necesitan tomar las 12 semanas, pueden tomar 2, 3 semanas, las semanas que sean necesarias. Aquí les voy a estar compartiendo el enlace de una guía que está totalmente en español. Se llama la Guía de Ley de Ausencia Familiar Médica y está totalmente en español. Ahí ahí explica muy bien cómo funciona la ley. Tiene que tener también un cierto número de horas trabajadas, creo que son 820 horas trabajadas mínimo para poder aplicar a este beneficio, a este derecho.
Pero como mencionaba Emilio, pues es un derecho al cual todos tenemos aquí en el estado de Washington y es uno de los primeros estados en el país que tiene esta cobertura, este seguro para los trabajadores del estado de Washington. Y también aprovecho el espacio para invitarlos todos los miércoles a nuestros webinarios. Hacemos un webinario en vivo por medio de la página de Facebook de Casa Latina, donde compartimos información acerca de derechos laborales. Cada miércoles a las 6 de la tarde estamos en vivo por si nos quieren acompañar y conocer más acerca de sus derechos como trabajadores aquí en el estado de Washington. También si quedó alguna duda, si no fue muy claro la explicación sobre las horas de enfermedad y quieren contactarme más directamente, pueden hacerlo a través de mi celular al 206-375-7283 y ahí puedo responderles cualquier cosa más directo sobre las horas de enfermedad. O sobre cualquier robo de salario que tengan en el estado de Washington o la ciudad de Seattle. Muchas gracias, Emilio. Creo que tenemos aquí una pregunta de nuestra compañera Susana Manríquez. Adelante, Susana, por favor. Sí, Paola, cuando uno aplica para esta ausencia de 12 semanas, ¿el gobierno te paga el salario igual como si tuvieras trabajado o hay una tarifa que se maneje o cómo lo maneja? Funciona muy parecido a lo que se le da un porcentaje del salario que ustedes tienen, a lo mejor no es perdón, 12 semanas fuera. Ajá, o sea, son 12 semanas a lo que tienes derecho por año. Sí. Si no tienes si no es necesario que tomen la que tomar, pues no sería pagado. El límite que son las 12 semanas solamente. Ok, y podemos tomar, por ejemplo, a principios de año 3 semanas por algún acontecimiento y a mediados de año otras 3 semanas, ya serían 6 semanas. Exactamente, entonces tenemos el límite de 12 semanas en un año, usted puede tomar 3 como dice al principio y a lo mejor más adelante otras 6. Más adelante otras o más adelante otras. Exacto, mientras usted califique, ¿verdad? Primero tiene que darle la aprobación, así como por ejemplo cuando aplicamos para el desempleo, que primero nos tienen que aprobar, entonces ya después le empezarían a mandar los cheques por parte de la oficina de empleo del estado de Washington. Ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo desafortunadamente no puedo ver el chat, pero si me apoyan ahí a ver si hay alguna pregunta de las personas que nos acompañan el día de hoy. Pero también yo quería, para aclarar, Emilio, esas horas de enfermedad que se acumulan, ¿se pueden acumular por un par de años o el tiempo que trabaje la persona? Porque entiendo que una vez que se van, pues ya no se les puede pagar, ¿verdad? Pero mientras estén trabajando, ¿se pueden acumular después de años? Claro, sí se van acumulando, pero al final de año, no, si usted tiene, digamos, juntó 45, al siguiente año, si no me equivoco, Paola, se pasan 20 nada más, ¿verdad? Depende del tamaño de la compañía, pero pierdes un porcentaje de las horas si no las usas. Perdón por la aclaración, podemos pasar el próximo año hasta 40 horas 40. solamente. 40 horas es el límite. Si usted tiene más de 40 horas acumuladas, solamente 40 puede pasar el próximo año. Pero si no las utilizaste ese año, no las puedes estar transfiriendo de año a año. Si no las utilizas ese año, para el próximo año ya se te pierde. Solamente de un año a otro se puede transferir las horas. Y solamente 40 es el límite, a menos de que la compañía sea muy grande o que tenga mejores, digamos, beneficios. Hay compañías que sus pólizas son diferentes y si te dejan pasarlas todas, pues qué bien, ¿verdad? Pero lo que es en la ley marcado son 40 horas que se pueden transferir al próximo año. Y un trabajador que quiere usar sus horas de enfermedad, ¿necesita algún comprobante médico que testifique que no se presentó a trabajar por estar enfermo? Para los primeros 3 días no necesita comprobante médico. Después de 3 días consecutivos sí se requiere comprobante médico.
Entonces el Muy empleador bien, no eso tiene es muy derecho, importante. perdón, el empleador no tiene derecho a pedirle por un comprobante médico si solamente es 1 o 2 días que está pidiendo el empleado. Solamente tiene derecho a pedirle por un comprobante médico, como mencionó Emilio, después de 3 días consecutivos que se presente enfermo. Bueno, eso es muy importante saber, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuándo tenemos nosotros que prepararnos con ese comprobante médico? La otra parte que me pareció muy interesante es que días o horas de enfermedad que pueden ser usadas si me enfermo yo o si se enferma algún ser querido, mi mamá, mi hijo, puede ser también alguien que sea parte de la familia, pero que no sea necesariamente un hijo o un padre. Esa es la pregunta. Me refiero a que si no sé, un primo mío se enferma y yo Sí. voy a cuidarlo, ¿se puede reclamar ese tiempo? Sí lo puedes utilizar para cuidar a algún miembro de la familia, no necesariamente que sea un hijo, puede ser tu papá, tu hermano, hasta tus suegros. Entonces, si tú lo consideras, hasta hemos tenido casos que no lo van a tomar a mal, pero personas que han querido cuidar por sus mascotas, que tienen una cirugía o algo, son considerados dentro de la familia, son considerados miembros de la familia y pueden utilizar para ese tipo de situaciones también los días de enfermedad. Fíjate, eso también es importante, ¿no? ¿A quién consideras como familia? Y también, obviamente, si tienes que ir a cuidarlo, pues tratar de tomar ese derecho. ¿Qué pasa si el empleador se rehúsa a dar ese derecho a los trabajadores? Legalmente no puede rehusarse y es ahí cuando pudieran contactarnos a nosotros para ya llevar a cabo un proceso, pero todos los empleadores están notificados por el ENAI que no pueden negar ese derecho ni tampoco tomar represalias por alguien que está haciendo uso o queriendo hacer uso de sus derechos, en este caso de las horas de enfermedad. Por ejemplo, si alguien, si alguien no se niega a darle los días de enfermedad a una persona que ya tiene días acumulados, eso puede ser considerado como robo de salario. Y como mencionó Emilio, en Casa Latina nosotros una parte de ese programa nos dedicamos a recuperar salarios robados y nos pueden contactar, ya que si usted tiene días de enfermedad o horas de enfermedad acumuladas y las necesita y su empleador no se las quiso pagar, eso puede ser considerado robo de salario. Entonces, ¿es fuera de lo común que tengan ustedes que abogar por personas que no les quieren dar este tipo de servicio? ¿O es algo que, como nos dice, está bastante entendido, que es un derecho? Sí, así es, pues como mencionamos en Casa Latina, una parte de nuestro programa nos dedicamos a recuperar salarios robados, personas que nos llaman por situaciones así, que no les quieren pagar sus horas de enfermedad o horas extras o cualquier otro tipo de situaciones que sean considerados robo de salario. En Casa Latina, aquí mi compañero Emilio, él es el especialista en casos de robo de salario, pues él se encarga de apoyar a nuestra comunidad latina para ayudar a cobrarles a esos empleadores que no quieren respetar los derechos, ¿verdad? Gracias. Y veo aquí que Giselle tiene la mano levantada. Adelante, Giselle, por favor. Gracias, Manolita. Una pregunta, para recibir este beneficio, ¿uno tiene que estar trabajando aquí con papeles o no importa si tengas o no tengas, de todos modos te puedes aprovechar de este beneficio? Como mencionamos al principio, todos en el estado de Washington tenemos los mismos derechos como trabajadores, no importa el estatus. Lo que sí es bien importante es que tengas ya al menos 90 días trabajados en la compañía para poder hacer uso de horas de enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y Paola, sabes que ahorita desafortunadamente estoy trabajando por medio de mi teléfono, mi computadora se descompuso y no me dio cuenta que estás maquillada del Día de los Muertos. Sí, dije, no puedo dejar desapercibida este día porque así también como festejamos Halloween el fin de semana, digo, pues también el Día de los Muertos y sobre todo que es parte de nuestra cultura, ¿no? Así que todo el día voy a andar como muerta, pero como Catrina. Me encanta y me encanta ese espíritu y también que nos hayas traído esta información tan importante que a veces pues, las personas que nos escuchan tal vez no están en conocimiento, también pueden pasar la voz a aquellos que necesitan este tipo de información. Platícanos un poco cuál es el perfil por lo general de las personas que ustedes ayudan ahí en Casa Latina. ¿Es gente que viene llegando de sus países? ¿Es gente que ya está establecida aquí? ¿Hay algún gremio
que se acerque más a ustedes que otro. Me parece interesante destacar el trabajo que hacen ustedes ahí en Casa Latina. Pues más que nada nosotros nos enfocamos en nuestra comunidad latina, no importa si son personas que van llegando o son personas que ya tienen mucho tiempo aquí, a veces no preguntamos por ningún tipo de estatus migratorio ni cuál es la posición que tienen. Nosotros ayudamos a cualquier persona que nos llame y pues obviamente nosotros es una organización sin fines de lucro que nosotros no cobramos absolutamente nada por ese servicio. El dinero que se recupera es dinero que los mismos empleados se han ganado y va directamente para ellos. Gracias y agradecemos también ese trabajo que hacen ustedes. Sabemos que, por ejemplo, ahorita estamos en días festivos en nuestros países. ¿Ustedes están siguiendo, por ejemplo, si yo quiero acudir a que me ayuden, ¿ustedes están ahorita disponibles en estos días que en nuestros países se celebran como el Día de los Muertos, como el día de hoy? Así es, mira, aquí estamos trabajando, dando la información a la comunidad y nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, trabajamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde y cualquier pregunta que tengan nos pueden llamar dentro de ese horario. Si no podemos atender el teléfono, pueden dejarnos un mensaje o también nos pueden contactar por medio de correos electrónicos y pues en cuanto nosotros nos sea posible, nosotros nos comunicamos con ustedes para poder ver cómo les podemos apoyar. En caso de que, por ejemplo, no sea relacionado con casos de robo de salario, nosotros lo que hacemos es buscarles recursos de otras agencias que les pueden apoyar. Gracias. Y tú, que tienes experiencia trabajando en la comunidad latina aquí en Casa Latina, ¿cuáles son las barreras más grandes que ustedes ven para que nuestra gente se acerque con ustedes? Porque hablamos de represalias. En este caso, el idioma no es una barrera para acercarse a ustedes, pero sí muchas veces puede ser una barrera para entenderse con un empleador. ¿Cuáles son esas barreras y cómo están ustedes tratando de que no existan estas dificultades? Pues pienso yo que la barrera más grande que hay en nuestra comunidad es el miedo, sobre todo a las personas sin documentos, que ellos piensan que por el hecho de no tener un estatus migratorio en este país, no tienen derechos, ¿verdad? Entonces, ese es parte de nuestro trabajo, hacerles llegar la información a todas las personas, que no importa cuál sea el estatus migratorio, el idioma que hablen o la manera como les pagan, les hacen su pago, porque muchos empleadores también tienden a manipular mucho la información de que porque te pago en efectivo, no tienen los mismos derechos o diferentes situaciones, ¿verdad? Ellos manipulan mucho la información. Entonces, pues ese es nuestro trabajo en Casa Latina, darles la información, hacerles saber a toda la gente, a nuestra gente, que no importa su estatus migratorio, no importa su manera de pago o el trabajo que estén realizando, todos tenemos los mismos derechos aquí en el estado de Washington. Y creo que esa es una de las barreras más grandes que existen en la comunidad. El inglés, que muchas veces los empleadores hablan en inglés y es difícil comunicarse y tratar de abogar por un derecho o si quieres decirles algo a los empleadores. Es difícil a veces para muchas personas de nuestra comunidad por el idioma. Creo que es el idioma. Mucho miedo también a perder el trabajo, porque pues obviamente todos necesitamos de un trabajo y a veces eso también detiene a nuestra comunidad. Miedo a las represalias sobre todo. Sí, es difícil, ¿verdad, Paola? La otra cosa que también me parece que es importante preguntarte, ¿ustedes ayudan a los trabajadores, por ejemplo, una vez que, en el caso de que se lastimen en el trabajo, los ayudan a orientarlos cómo funciona esto de labor and industries, labor e industrias? Sí, también, pues, también podemos apoyarles si tienen algún caso de accidente laboral, algún caso de acoso, de discriminación. Nosotros no llevamos en Casa Latina ese tipo de casos, pero sí los apoyamos en poner una queja con diferentes agencias, ya sea con el ENAI, con la Oficina de Derechos Civiles o dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, si es de accidentes laborales, les damos un asesoramiento de cuál es el proceso que deben de tomar y los pasos correctos a seguir, que también es algo que pasa mucho en la comunidad, que muchas veces no siguen los pasos correctamente y cuando ya quieren poner la queja, a veces ya es demasiado tarde. Entonces, por eso es importante estar informados y estar en ese tipo de reuniones, conectados en vivo o asistir a diferentes organizaciones como todas las que están aquí para aprender acerca ya sea de nuestros derechos como inmigrantes o como trabajadores,
y aprender. Cada organización siempre nos deja algún aprendizaje, ¿no? Entonces, los invito a todas las personas que están conectadas ahorita o los que nos van a ver más adelante que se acerquen a todas ese tipo de organizaciones que estamos aquí de la mano llevándoles información para que pues como digo yo, es un dicho que me encanta, información es poder, ¿verdad? Entonces, entre más información exista en la comunidad, pues más poderosos vamos a ser. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Paola, porque muchas veces hablando de los reclamos de accidentes en el trabajo, muchas veces las personas piensan, si yo meto un reclamo me va a perjudicar o va a haber una represalia, o a veces pensamos que el empleador tiene que pagar esos servicios médicos sin saber que el empleador por ley tiene no nada más que pagarlos, pero incluso antes de que yo me lastime, ellos ya están pagando una prima, ¿verdad? Todos los empleadores pagan una prima mensual. Así es. Qué bueno. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, Giselle. Yo ya te digo, no puedo ver el chat, pero si hay alguna pregunta, incluso si alguien quiere levantar la mano, hacer una pregunta para nuestros invitados, es una gran oportunidad porque todas estas preguntas son muy importantes. Sí, gracias, Manolita. No veo nada en el chat, pero yo sí tengo una pregunta, si me permiten. Adelante. Gracias. En estos casos, cuando digamos el primer paso es que la persona los llama a ustedes para pedir ayuda, ¿verdad? ¿Ya de ahí ustedes abren un caso o hacen alguna investigación o cómo son esos pasos? ¿Y cuánto tiempo toma? Yo creo que voy a dejar que Emilio responda a esa pregunta porque él es el especialista en casos de robo de salario. Sí, mira, de la manera que se maneja esto es, efectivamente recibimos la llamada y yo tengo que estar en contacto con la persona que está llamándonos, recabar toda la información, por ejemplo, cuándo empezó a trabajar, cuándo dejó de trabajar, las horas que trabajaba, el horario que tenía. Es bien importante tener toda esa información. Una vez que tengo toda esa información, ya vemos, a ver, dependiendo si es robo de salario, dónde es donde está el robo de salario. Por ejemplo, a veces, así rápidamente, un caso que apenas terminé precisamente ayer, era de que les debían la última semana o les debían una semana ya de septiembre. Entonces, primero es bien importante recabar toda esa información. Una vez más, cuándo inició, cuándo fue el último día, de qué día trabajó, que no se le pagó, de qué hora inició, a qué horas terminó. Después de eso, el siguiente paso es yo contactarme con el empleador y especificarle quién soy, quiénes somos en Casa Latina, cuál es nuestro trabajo, y decirle, mira, aquí hay como un conflicto y queremos amigablemente negociar contigo para que la persona fulana de tal recupere su dinero de robo de salario que le estás debiendo de tal fecha a tal fecha. Entonces, si la persona, que me ha pasado mucho, el empleador se niega porque se molestan y todo, entonces el siguiente paso es enviarle una carta de Casa Latina diciéndole lo mismo que se le dijo en la llamada, especificándole, y para eso también nosotros ya investigamos si está dado de alta en el ENAI o en el estado, cómo está su licencia y todo eso, y para si después de la carta se le dan 10 días y si no responde la carta, entonces ya se hace a través del ENAI, se levanta una queja, un caso en el ENAI, y en ocasiones, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tipo de trabajo, se hace por medio de la corte, por medio de un abogado. Y entonces ese proceso puede durar meses o años o... Puede durar hasta un mes, 3 meses o hasta 6 meses, todo dependiendo, también dependiendo cómo estamos de trabajo nosotros. Como ahorita tenemos demasiados casos, entonces todo eso tiene mucho que ver. Hay muchas de las veces cuando al patrón o al empleador ya le mencionas el proceso que se le viene, porque también cabe mencionar que si llegamos a la corte, es el empleador el que va a tener que pagar el abogado, no Casa Latina ni el empleado. Entonces ya cuando se le explica todo eso, hay veces que ellos deciden, ok, llegamos a un acuerdo, vamos a pagar lo que se le debe y ya no queremos problemas. Y cuando a veces es fácil, a veces sí tarda en ocasiones hasta 6 meses, 7 meses pudiera ser, todo dependiendo del empleador y de la cantidad de dinero que se debe. ¿Y qué tan, o sea, digamos, porque yo conocí un señor que ahora me quedé pensando, quizás él debería haberlos llamado a ustedes porque su empleador
no le quería pagar sus horas de enfermedad porque ya se les habían acabado sus horas su beneficio, ¿no? Del paquete que le dan en el trabajo. Pero eso fue hace muchos meses atrás. O sea, ¿desde cuándo, qué tanto atrás puede ser el caso o tiene que ser en los últimos 30 días o cómo serían elegibles para recibir ayuda? Pues, para cualquier caso sobre robo de salario y, bueno, ya dijo Paola que incluso a las horas de enfermedad se considera robo de salario, son 3 años a partir del día que se inicia el proceso. 3 años atrás. Por ejemplo, 3 años a partir de hoy. De que a lo mejor esa persona que usted dice, Giselle, puede ser que todavía sea tiempo de poner una queja. Si pasó el año pasado, el año antepasado, todavía tiene tiempo de poner una queja porque son 3 años para atrás que tiene tiempo desde que empezó, bueno, desde la fecha actual, ¿no? Entonces, puede ser que si alguna persona que está escuchando esta información, por ahí el año pasado pasó algo, todavía tienen tiempo de llamarnos y pues con muchísimo gusto empezar un caso de robo de salario, poner una queja. Como dice Emilio, primero tratamos de llevar un caso pues amigablemente, ¿verdad? Si la persona pues no está en muy buena disposición, pues entonces ya procedemos con poner la queja con el ENAI, o también muchas veces si el trabajo está dentro de la ciudad de Seattle, dentro de los límites de la ciudad de Seattle, también nos apoyamos en la Oficina de Normas Laborales de la ciudad de Seattle, que ellos también tienen investigadores que nos apoyan a investigar el caso, cómo sucedieron las cosas, y nos apoyan también en los casos de robo de salario. Creo que esa era mi última pregunta. Discúlpenme que estoy haciendo tantas preguntas porque es que mi internet estaba un poquito inestable hace rato. Entonces, este apoyo que ustedes están dándole a la comunidad, no importa dónde viven, en el estado de Washington o solamente en el condado de King o en la región, hasta dónde pueden ayudar. ¿Quiere contestar, Emilio, o estoy bien yo? Adelante, Paola. Sí, pues nos pueden llamar de cualquier parte dentro del estado de Washington. Si ustedes trabajaron dentro del estado de Washington y tienen algún caso de robo de salario, sí nos pueden llamar, pero pues nos enfocamos más aquí en el área que es desde Tacoma hasta Mount Vernon, toda esta área de aquí de King County, Pierce y Snohomish, porque también es muy difícil muchas veces, por ejemplo, si el empleador se niega a pagar, muchas veces lo que hacemos también es acción directa, que vamos a hacer manifestaciones afuera de las compañías, afuera del restaurante, ahí estar. Entonces es difícil a veces, por ejemplo, si nos llaman de Spokane, son 4 horas para ir a Spokane y es difícil llevar, no va a ir Emilio y yo solamente, ¿verdad? Tratamos de llevar otros trabajadores que han sido víctimas también de robo de salario, personas que se quieran aliar a las acciones. Entonces es difícil a veces ir hasta, por ejemplo, Spokane o Yakima, pero si no, podemos apoyar en otros, tenemos otras organizaciones con las cuales trabajamos en colaboración, están más cerca de esas áreas, entonces podemos apoyarles con eso también. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí, Manuelita, gracias. Gracias, muy buenas preguntas, Giselle. Pues yo creo que si no hay ninguna otra pregunta extra de las personas que nos acompañan tanto por medio de Facebook como esta llamada de Zoom, pues vamos a terminar. Marilu Acosta nos dice que muchas gracias. También muchas gracias a Paola y también a su compañero, ahí ya se me perdió el nombre, Emilio. Muchas gracias a ambos. Es importante tener esta información. Y pues me encantó tenerte aquí, a los dos obviamente, pero voy a decir la verdad, me encantó tener aquí a Paola con este espíritu tan festivo del Día de los Muertos. Muchas gracias por venir y pues esperamos volver a vernos. Vamos a estar aquí como siempre con confianza y en comunidad con nuestro nuevo horario, como ustedes no horario, pero nuestro nuevo calendario, como lo vieron anteriormente. Pero mientras tanto, por favor, visiten y suscríbanse al sitio web que tenemos de salud pública, kingcounty.gov/COVID, información en otros idiomas, preguntas frecuentes del público también. Y también es como les decía yo antes, tenemos nuestra página de Facebook, Condado de King. Tenemos también por ahí un blog que se pueden ustedes conectar. Hay mucha información. Como nos decía Paola, información es poder y creo que es algo muy cierto. Estamos contentos que vengan aquí a tomar esa información, a dispersarla en sus comunidades y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.
Gracias.